Y antes de comenzar, ¿cierto?, con el capítulo 1, que es el que vamos a estar revisando hoy, voy a hacer una pequeña introducción del libro para que podamos, ¿cierto?, ubicarnos un poco sobre el contexto, la fecha, el autor de este libro y saber un poco de qué se trata. Y bueno, la primera pregunta, ¿cierto?, que nos podríamos hacer es ¿qué son los proverbios?, ¿cierto? ¿Qué son los proverbios? Y en esencia los proverbios son una serie de escritos, son dichos cortos que contienen enseñanzas, principios morales, que ilustran a su vez verdades de la vida en general. Estas son de un carácter poético, vamos a estar enfrentándonos, ¿cierto?, a un tipo de poesía hebrea. Ahora bien, ¿cuál es su principal motivo? ¿En torno a qué gira el libro de los Proverbios? Y como muchos sabemos, ¿cierto?, el libro de los Proverbios gira en torno a la sabiduría, ¿ya? Los Proverbios están, ¿cierto?, cargados de sabiduría mediante todo este tipo de principios, de enseñanzas. Entonces, resumiendo, ¿cierto?, podríamos decir que los proverbios son una colección de dichos de sabiduría escritos de una forma poética. Esa sería una forma reducida, ¿cierto?, de definir a los proverbios. La sabiduría de los proverbios de la Biblia va a contener sagacidad práctica, va a contener agudeza mental, habilidad funcional, así como también, ¿cierto?, una vida moral recta, íntegra que brota naturalmente de una correcta relación con el Señor. Proverbios va a tener también, ¿cierto?, un cúmulo de información. Es como si alguien nos traspasara un resumen de un estudio del comportamiento de los hombres, un estudio de antropología, nos pasara este libro, ¿cierto?, y nos dijera, bueno, estas cosas suceden cuando uno hace determinadas cosas, ¿no? Cuando uno hace cosas buenas, suceden esto. Cuando suceden cosas malas, pasa esto otro. Ahora, ¿quién es el autor de este libro? ¿Quién es el autor de los proverbios? Y creo que el mismo libro de los proverbios no nos deja lugar a dudas de quién es el autor. Si usted puede leer ahí en el capítulo 1, verso 1, va a decir los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Entonces, bueno, salvo quizá algunos colaboradores como Agur, ¿cierto? Este sabio que sale ahí en el capítulo 30, el principal, ¿cierto?, autor, escritor de este libro es Salomón. Y eso, como lo veíamos, está claramente expreso en el capítulo 1, el verso 1. Ahora, el rey Salomón, ¿cierto?, fue aquel que gobernó Israel después del rey David, antes, ¿cierto?, de la división del reino en el norte y el sur. ¿Se acuerda que estuvimos viendo a los profetas menores, ¿cierto?, y todo este contexto de los profetas posexílicos, ¿cierto?, y lo que estaban antes del exilio. Bueno, esto pasa mucho más atrás, ¿cierto?, de la división del reino. Si usted lee, por ejemplo, allá en Segunda de Crónicas, en el capítulo 1, se nos va a narrar un poco el reinado, ¿cierto?, del rey Salomón, y en contexto estaban próximos, ¿cierto?, a construir el templo del Señor. Dios se le va a aparecer allá en sueños al rey, ¿cierto? Usted lo ha leído, y va a decir, ¿cierto?, en el capítulo 1 que el Señor estaba sobre él, ¿cierto? El Señor le acompañaba, el Señor estaba a su lado, y le va a decir que, bueno, le ofrece, ¿cierto?, cualquier petición que Salomón tuviese. Y el rey, ¿cierto?, quizá pidiendo honra, honor, fama, ¿cierto?, va a pedir sabiduría y ciencia, que es como se define también el conocimiento en la Escritura, para gobernar a su pueblo. Y por esta noble actitud, ¿cierto?, el Señor le va a finalmente conceder sabiduría, ciencia para gobernar a su pueblo. Entonces, es en este contexto, ¿cierto?, de un rey sabio que estos proverbios son escritos, y esto antes de su caída. Se recuerda que después su corazón se aparta de los caminos del Señor por la idolatría, por la apostasía, provocado en parte por las cientos de mujeres, ¿cierto?, las concubinas que él tuvo y que finalmente terminan desviando su corazón.
Aún así, ¿cierto? Los escritos, los proverbios que él redacta, ¿cierto? No dejan de ser sabios, ¿cierto? Y por la gracia del Señor también preservados para nuestra enseñanza, para nuestra edificación. Ahora, estos proverbios los recopila, ¿cierto? Salomón, pero finalmente el compendio final no llegan hasta los días del rey Ezequías, más o menos por ese tiempo. Otro detalle interesante es que esta colección va a tener 513 proverbios inspirados, ¿cierto? De eso se compone el libro de los proverbios. ¿Y por qué digo que va a componer estos 513 textos inspirados, ¿cierto? Proverbios inspirados? Y es porque la cantidad de los proverbios en realidad supera los 3.000 escritos por Salomón. Si usted ve acá, y estoy aquí en Primera de Reyes, capítulo 4, verso 32, leo para usted, dice sobre Salomón, y compuso 3.000 proverbios, y sus cantares fueron 1.005. Muy interesante, ¿cierto? Nosotros tenemos solamente una pequeña parte de los escritos de Salomón, pero sin duda son quizá los más importantes porque son los inspirados por el Señor. Pero Salomón escribió más de 3.000, ¿cierto? Proverbios, los cantares, que él también es el autor, y también Eclesiastés, que es otro de los libros, ¿cierto?, que él escribe. También va a decir más adelante, muy interesante, dice, disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, las aves, los reptiles y los peces. Salomón, ¿cierto?, sin duda hizo todo un estudio, ¿cierto?, de los árboles, las plantas, los animales. Era un hombre lleno de sabiduría, ¿cierto? Y venían de todos los pueblos a visitarle, ¿cierto? A escuchar su sabiduría. Entonces, bueno, habíamos dicho que en el principio que el libro de Proverbios era un tipo de poesía hebrea, ¿cierto? Este tipo de poesía va a estar compuesta, va a estar formada por oraciones pareadas, y estas oraciones están relacionadas entre sí con algo que se llama el paralelismo. No sé si usted lo ha escuchado, el paralelismo. La poesía hebrea, en realidad, como normalmente está compuesta, ¿cierto? No es como nosotros conocemos la poesía, ¿cierto? Que es como la conocemos mediante la rima, ¿no? Las payas chilenas, ¿cierto? Están llenas de rimas, pero esto es un poco diferente. La poesía hebrea consta de un paralelismo de ideas. Y estas ideas paralelas, ¿cierto? Las vamos a poder definir en cuatro tipos de paralelismo. El primero de ellos es el paralelismo sinónimo, paralelismo sinónimo. El paralelismo sinónimo, ¿cierto? Es el pensamiento de la primera línea de la oración, ¿cierto? El primer pensamiento va a aparecer en la segunda línea de pensamiento dicha con otras palabras, pero manteniendo la misma idea en general. Un ejemplo para eso, Proverbios 16, 23. Proverbios 16, 23, fíjese lo que dice. Leo para usted, dice, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Se fija, la primera frase va a hablar sobre la boca, ¿cierto? La segunda frase, en otras palabras, va a querer decir lo mismo, manteniendo, ¿cierto?, la misma idea. Eso es el paralelismo sinónimo. El segundo tipo de paralelismo que podemos ver en Proverbios es el paralelismo antitético. Y el paralelismo antitético, ¿cierto?, es cuando el pensamiento de la primera línea se va a contrastar con la segunda línea de pensamiento. Si usted lee un poquito más adelante, en el verso 25 está uno de los textos más conocidos, ¿cierto?, de Proverbios, que va a decir así, Proverbios 16, 25, dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. ¿Se fija? Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Son dos ideas que están contrastadas, ¿cierto? La una con la otra. El tercer tipo, ¿cierto?, de paralelismo es el paralelismo sintético, ¿ya? El paralelismo sintético, quizá parecido un poco al sinónimo, va a ser cuando la primera línea, ¿cierto?, de pensamiento se va a complementar o se va a ampliar en la segunda línea de pensamiento. Ejemplos para eso tenemos Proverbios 14, 7, va a decir así.
vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Entonces, vemos, ¿cierto?, una primera idea que es complementada, ¿cierto?, que es ampliada, desarrollada en la segunda. Y un último tipo de paralelismo sería el paralelismo emblemático, ¿ya? El paralelismo emblemático. Este, ¿cierto?, va a decirnos que una línea de pensamiento, una primera línea de pensamiento, va a aclarar, ¿cierto?, el significado de la siguiente mediante la metáfora. Textos para eso tenemos Proverbios capítulo 10, verso 26. Proverbios 10, 26 dice así: como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. ¿Se fija? Hay una primera línea de texto, ¿cierto?, que nos habla, ¿cierto?, de lo problemático que es enviar un perezoso, ¿cierto?, a un tipo de labor, y esto lo va a definir en una metáfora. La segunda línea de pensamiento va a aclarar esa primera línea de pensamiento metafórica. Entonces, esas serían las cuatro tipos de paralelismo que usted puede ver en Proverbios. Y bueno, ya con eso, una pequeña introducción, ¿cierto? Podemos quizá entrar a ver el capítulo 1 de Proverbios. Y bueno, siempre que yo quiero, siempre que estoy un poco falto de sabiduría, siempre que necesito inclusive tomar decisiones, siempre voy a Proverbios. Lo primero que hago es que empiezo a leer los Proverbios porque sin duda que me ayudan mucho a ser una persona muy prudente, muy sabia. Y habíamos mencionado, ¿cierto?, que el enfoque principal del libro de Proverbios era la sabiduría. Y me pareció muy conveniente hacer una distinción entre sabiduría y conocimiento. Esto lo hemos hablado en otras ocasiones, pero cuando yo lo leí y entendí que había una diferencia, realmente me llamó mucho la atención. Hay una diferencia, ¿cierto?, entre sabiduría y conocimiento. El conocimiento o la ciencia, ¿cierto?, como lo llama la palabra, la escritura, es esencialmente tener información intelectual. Digámoslo así, en un contexto bíblico podemos saber mucho de doctrina, podemos saber mucho de teología sistemática, ser académicamente muy profundo, ¿cierto?, en nuestro conocimiento, pero en la práctica, ¿cierto?, ser muy necios. Hemos conocido, ¿cierto?, a personas que pueden ser intelectualmente, ¿cierto?, muy capaces, pero viven vidas poco, ¿cierto?, prudentes. Y es aquí donde va a finalmente entrar la sabiduría. El ser sabio, ¿cierto?, va a referirse a aplicar, ¿cierto?, de manera práctica en nuestras vidas ese conocimiento adquirido. Es vivir vidas piadosas, ¿cierto?, temerosos de Dios. La ciencia, ¿cierto?, o el conocimiento constituyen solo la base de la sabiduría, pero la sabiduría es la práctica. Allá en la epístola de Santiago está este texto, ¿cierto?, que se nos va a decir, bueno, no seamos solo oidores de la palabra de Dios, sino también hacedores de ella, porque si no, nos engañamos a nosotros mismos. El Señor nunca ha pretendido que seamos meros hombres llenos de conocimiento sin sabiduría. El Señor, no solamente en Proverbios, ¿cierto?, sino en toda la Escritura en general, el Señor nunca ha pretendido que seamos solamente hombres llenos de conocimiento, pero sin sabiduría. Y a veces solemos incluso ser muy buenos consejeros, ¿cierto? Recordamos ciertos pasajes de Proverbios, ¿cierto? Se los damos a otros, pero ¿cuántos de estos proverbios finalmente nosotros practicamos en nuestra vida diaria? Y francamente, yo personalmente suelo fallar en muchos de esos proverbios, cuando a veces cometo un error y me acuerdo de tal proverbio cuando ya me equivoqué. Y la idea, ¿cierto?, es aplicarlo, mis hermanos. La idea es aplicar lo que nosotros vamos a estudiar acá. Donde realmente usted vio si aprendió proverbios o no, no es solamente en responder correctamente un examen de este libro, ¿cierto?, o contestar correctamente una pregunta, o memorizar simplemente estos proverbios, sino que el resultado se ve en el aprendizaje de su día a día, cuando está en su casa, en su trabajo, con su esposa, con su esposo, con sus padres o con sus hermanos. Cosa que cuando usted le ofendan, ¿cierto?, antes de responder, usted piense rápidamente en su mente y diga, la blanda respuesta quita la ira, ¿cierto?, más la respuesta áspera hace subir el furor,
¿cierto? Antes que usted responda, pueda memorizar ese proverbio y pueda, ¿cierto?, aplicarlo. Entonces este libro, ¿cierto?, nos enseña a vivir piadosamente a la luz de la Escritura de una aplicación o de una manera práctica. Y bueno, en el mundo vamos a encontrar una variedad, ¿cierto?, de escritos de sabiduría, que pueden a su vez entregar principios, ¿cierto?, muy loables para la vida, escritos seculares, llenos de sabiduría, que pueden ser muy loables, pero estos escritos hebreos, ¿cierto?, que tenemos acá, contienen una distinción única, una distinción especial. Y esta nos va a decir que para tener vidas sabias, para tener vidas piadosas, ¿cierto?, debemos comenzar primeramente, esencialmente, teniendo una correcta relación con Dios. Ese es sin duda el principio fundamental para vivir con sabiduría. Va a decir allí el verso 7 del capítulo 1, muy conocido: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿cierto? Y temer a Dios significa, también lo hemos visto otras veces, ¿cierto?, más que un temor de miedo, ¿cierto?, es tener una actitud reverente al Señor, es saber quién es el Señor, respetando, obedeciendo en amor sus mandamientos, adorar su precioso nombre, vivir a la luz de su palabra en un servicio abnegado a Él. Podríamos decir que muchos que no creen en Dios, ¿cierto?, viven vidas sabias, y sin duda pueden existir, pero la sabiduría de este libro nos muestra que nunca será alcanzada en su plenitud, y esto es porque la verdadera sabiduría, ¿cierto?, está intrínsecamente ligada a vivir como el creador de todas las cosas, ¿cierto?, lo ha dispuesto. Y esto significa, ante todo, primeramente, amarle a Él, ¿cierto?, temerle a Él. Hay personas que en realidad lo que hacen es despreciar la sabiduría, ¿cierto? La segunda parte del verso 7 del capítulo 1 va a decir: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Estas personas que pueden ser sabias, en realidad lo que están haciendo es despreciar la verdadera sabiduría. Se recuerda la semana pasada cuando estuvimos viendo el libro de Malaquías, ¿cierto? Estuvimos terminando esa serie. Bueno, ellos, ¿cierto?, no tenían temor de Dios, menospreciaban, ¿cierto?, una correcta y genuina adoración a Dios. Y esto lo digo porque muchos de nosotros, ¿cierto?, que nos hacemos llamar cristianos, muchas veces tenemos en realidad un poco o nada temor de Dios. Y por ende vivimos vidas poco sabias. Aún siendo creyentes, vivimos vidas poco sabias por tener poco temor de Dios. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el temor al Señor. Y bueno, como les había mencionado, ¿cierto?, este libro de Proverbios nos va a hablar de dos escuelas. Nos va a hablar primero de la escuela de la sabiduría, por un lado, pero nos va a hablar de otra escuela. El verso 7 va a decir, ¿cierto?, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esta es la otra escuela, ¿cierto? Una de sabiduría, de temor a Dios, otra de insensatez y desprecio por Dios. Entonces, vemos que este libro, a su vez, nos va a hacer entender, nos va a hacer conocer, recibir la sabiduría tal como nos plantea el versículo 2 y 3. Y si usted se fija ahí en el capítulo 1, versos 2 y 3, va a decir: para entender, para conocer y para recibir. Y en primera instancia vamos a poder, ¿cierto?, entender sabiduría y doctrina. Y este libro, ¿cierto?, nos va a ayudar a entender la verdadera sabiduría mediante la doctrina. Y el término hebreo para doctrina significa musar, que significa en el diccionario Strong que este significado es propiamente castigo, reprensión, pero también puede significar amonestación, disciplinar, corregir. Entonces vemos, ¿cierto?, que aprendemos mediante la disciplina, la corrección, ¿cierto?, la instrucción. En segundo lugar, vamos a poder conocer razones prudentes, y el término
prudente en hebreo va a significar tener entendimiento, tener entendimiento. En sí es un sinónimo de sabiduría, ¿ya? Es un sinónimo de sabiduría, y lo interesante es que en el lenguaje hebreo se caracteriza por usar muchos sinónimos y no necesariamente se va a caracterizar por reflejar diferentes ideas, ¿cierto? Como sabiduría y doctrina, razones prudentes. Muchas veces significa en esencia el mismo concepto, solamente que lo va a reafirmar el mismo punto. Es como si dijera, ¿cierto?, que vamos a conocer dichos o discursos de entendimiento, de sabiduría. El tercer punto, ¿cierto?, es recibir consejo. Recibimos, ¿cierto?, instrucción, y esto en 4 conceptos. El primero de ellos, ¿cierto?, justicia, juicio, equidad, ¿cierto?, y se me saltó prudencia. Entonces vemos que en prudencia, esto puede referirse a advertencias, a consideraciones aplicadas, realizadas. El segundo punto es justicia, y esto puede ser, ¿cierto?, vivir de una manera recta a la luz del carácter de nuestro Dios, ¿cierto? Es un Dios, tenemos un Dios justo. El tercer punto es juicio, juicio. Y esto está relacionado, ¿cierto?, con la justicia, pero enfocado más a cómo es nuestra actitud con las demás personas, ¿cierto? A ser justos en nuestras resoluciones para con los demás. Y el último punto, ¿cierto?, es equidad, que es también muy similar a la justicia, va a referirse, ¿cierto?, a vivir rectamente. Finalmente, todos estos conceptos, ¿cierto?, van muy de la mano, van entrelazados el uno al otro. Y bueno, toda esta instrucción, toda esta enseñanza, este consejo, Salomón lo va a exponer, ¿cierto?, con 3 propósitos, ¿ya? 3 propósitos. El primero de ellos, como dice el versículo 4, va a ser para dar sagacidad a los simples, para dar sagacidad a los simples. Verso 4. Y la sagacidad, ¿cierto?, va a querer decir astucia. Ahora, astucia en el buen sentido de la palabra, ¿ya? ¿Cierto? Está esa astucia como la pillería, ¿no? La que hablamos en buen chileno, esa pillería, ¿no? Pero acá hablamos de la astucia en buen sentido de la palabra. Va a hablar también, ¿cierto?, de sagacidad, de prudencia, de discreción, de cordura. Y esto, ¿cierto?, a los simples, una palabra que la vamos a escuchar repetidas veces en el libro de los Proverbios, a los simples, que en el diccionario Strong estuve buscando y se va a deducir como literalmente tontos, como personas ignorantes. Pero también es muy interesante que ahí en el diccionario Strong decían que eran personas seducibles, personas seducibles. Esto quizás, ¿cierto?, que son engañados fácilmente, que no saben discernir el bien y el mal, son personas que tragan, ¿cierto?, que consumen todo, ¿cierto? El otro propósito es para los jóvenes, ¿cierto? Sabemos de por sí que el joven de por sí es impetuoso, ¿cierto? Es un tanto necio cuando es joven. Creo que como todos nosotros lo fuimos en nuestra adolescencia. Yo particularmente fui muy necio, muy insensato. Aún les falta formar el criterio. Amén, dice el pastor. Es verdad, muy insensato. Eh, bueno, los jóvenes, ¿cierto? Les falta formar su criterio, su discernimiento. De hecho, no por nada la Escritura va a decir en ese texto, no me acuerdo cuál era el proverbio, ¿cierto? La necedad está ligada al corazón del muchacho, ¿no? La necedad está ligada al corazón del muchacho. Entonces, uno de los propósitos va a ser para los jóvenes, ¿cierto? Para que los jóvenes puedan ser también enseñados y puedan ser entendidos. Por último, ¿cierto?, dirá que otro de sus propósitos es para los mismos sabios y entendidos, ¿cierto? Va a decir, y oirá el sabio, verso 5, y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Muy interesante, ¿cierto? Puede que el sabio pase por alto este libro, ¿cierto? Por su sabiduría, ¿no? Pero leyendo estos textos va a aumentar su saber. A veces uno piensa, sobre todo cuando uno es un cristiano maduro, ¿cierto?, en su fe, que ya no necesita leer ciertas partes de la Escritura, pero por el contrario, la palabra de Dios siempre, siempre nos enseña más y más. La sabiduría, ¿cierto?, de la palabra es sin duda demasiado profunda para descubrirla toda. Es como tocar, ¿cierto?, rozar,
solamente la superficie del mar, ¿cierto? Sabiendo que el mar es muy profundo. Y además dice que recibiremos mayor instrucción para aconsejar a otros. Dice que el entendido adquirirá consejo. Con esto podremos, ¿cierto? Poder, ¿cierto? Tener mucha más instrucción y consejo para los demás. Eso sería la primera parte del texto, ¿cierto? Va a terminar diciendo para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. Ese es el motivo, ¿cierto? Como dice, de los proverbios. Y va, ¿cierto? A terminar, ¿cierto? Diciendo en el verso 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es como confluye todo esto, ¿cierto? Ya la segunda sección de este libro va a comenzar ya con la enseñanza, con la instrucción, y no puede hacerlo de mejor manera. Va a decir ahí en el verso 8 del capítulo 1, leo para usted: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre, porque adornos de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. No puede comenzar, ¿cierto?, de mejor manera esta instrucción, porque la instrucción, ¿cierto?, va a venir de los padres, ¿cierto?, que son los que transmiten a los hijos la sabiduría, ¿cierto?, que es construida, ¿cierto?, de manera muy importante por la experiencia. Y obviamente junto con el temor de Dios, ¿cierto?, es esencial tener una obediencia, un respeto a los padres, ¿cierto? Lo habíamos visto también en Efesios, ¿cierto?, con las predicaciones. Muy interesante cómo parte esta instrucción, ¿cierto?, de un padre a un hijo, tal como el Señor a nosotros, ¿cierto?, nos instruye. Muy interesante. Otro punto, ¿cierto?, que también podemos ver acá, y seguramente lo que nos dice el texto también, es que el término de hijo era un término usado muy común, ¿cierto?, por los maestros cuando se dirigían a sus alumnos. ¿Ah? Era también usual en ese tiempo. Vemos también en este texto que el padre debería ser el guía, el instructor esencial en la familia, ¿ok? Es el que debería dar la instrucción principalmente, pero a la vez la madre, ¿cierto?, juega un rol protagónico en la crianza de sus hijos para finalmente educar hijos piadosos. Son finalmente los que pasan más tiempo con el hijo, ¿cierto?, o la hija. Una buena dirección, dice, no desprecies la dirección de tu madre. Una buena dirección de la madre es esencial. Son las que en gran medida, ¿cierto?, forjan nuestra conducta, y esto da como resultado, ¿cierto?, verso 9, adornos de gracia en nuestra cabeza y cuello. Y esto para los niños, ¿cierto?, para los jóvenes de esta iglesia. ¿Cuánta honra tiene la obediencia a los padres? Proverbios te lo dice de una manera muy especial. Adornos de gracia serán a tu cabeza, collares a tu cuello. Cuán importante es obedecer, estar atento a la instrucción de los padres, ¿cierto? Algo que hoy día está muy dilatado, está muy diluido, ¿cierto? El joven hoy día, ¿cierto?, se manda prácticamente solo, ¿no? Pero muy interesante cómo Proverbio, ¿cierto?, va a exponer, ¿cierto?, este honor, ¿cierto?, esta honra que tienen los hijos que honran a sus padres. Vimos, ¿cierto?, que en el principio habían dos escuelas de pensamiento. Una era la escuela de la sabiduría, otra era la escuela de la insensatez, ¿cierto? Y ahora avanzando con el texto, ya nos hace una advertencia, ¿cierto? Una primera advertencia a no cambiarnos de escuela, ¿cierto? A seguir en la escuela de la sabiduría. Va a decir del verso 10 en adelante: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven a nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, ¿cierto? El llamado acá, mis hermanos, es a no ser
simples, ¿cierto? A no ser personas sin discernimiento, a que podamos ser sagaces, ¿cierto? A que no nos dejemos engañar fácilmente por los caminos que parecen, ¿cierto? Ser prósperos, que parecen ser fáciles, que parecen ser provechosos. En este caso, ¿cierto? La ilustración que se ocupa va a ser del robo y del asesinato, ¿ya? Son prácticas aborrecibles por Dios, ¿cierto? Instauradas en los 10 mandamientos, y el fin de este camino, ¿cierto? Que pareciera ser muy provechoso, el verso 13 nos va a tentar diciendo: hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, ¿cierto? Usted lo puede ver allí. Es como si dijeran: hey, conseguirá, ¿cierto?, riquezas de toda clase, solamente mediante el robo a inocentes. Pareciera casi que es dinero fácil, ¿no? Pero el padre, ¿cierto?, va a dar razones prudentes para no seguir este camino, ¿ya? El primero de ellos, ¿cierto?, es evidente porque este camino lleva al asesinato, al derramamiento de sangre inocente, algo que el Señor aborrece. El segundo de ellos, ¿cierto?, y dicho de una forma metafórica, allá en el verso 17, dice: porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, ¿cierto? Lo va a decir de una forma metafórica. Y no tiene ningún sentido, ¿cierto?, poner una trampa con una red a un ave sabiendo esta ave que la trampa está allí, sabiendo que el ave la está viendo, ¿cierto? Del mismo modo, estos hombres, ¿cierto?, que son pecadores, ¿cierto?, se tienden a sí mismos una trampa, ya que ponen una trampa al inocente, pero a la vez ellos mismos se enredan en su propia codicia, y sabiendo que al final, ¿cierto?, de la impiedad es la condenación. Va a decir en el verso 18: pero ellos a su propia sangre ponen acechanza, ¿cierto? Y a sus almas tienden lazo. La vida delictual, ¿cierto?, es una vida insatisfactoria finalmente, porque acarrea tristeza, ¿cierto?, temor de ser atrapado por la justicia, las riquezas que roban, ¿cierto?, no son duraderas. Ahora, si duran, ¿cierto?, no son más que una vida. Y luego de esto, ¿cierto?, vendría el juicio del Señor, el juicio de Dios, por lo cual no podrían escapar tampoco. Implica también perder amistades, familia, ser menospreciados por la sociedad, ¿cierto? La vida delictual, ¿cierto?, es tremendamente satisfactoria, es un lazo que ellos mismos se ponen, ¿cierto? Y el versículo, ¿cierto?, 19 lo va a concluir muy bien. Verso 19 va a decir: tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Esta codicia, ¿cierto?, provoca finalmente que ellos pierdan sus vidas, ¿cierto? Pareciera ser muy atractiva al principio, pero al final, ¿cierto?, provoca la muerte. Luego, ¿cierto?, de esta primera enseñanza, del verso 20 en adelante, el autor va a personificar a la sabiduría, va a personificar a la sabiduría, va a decir del verso 20 en adelante: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Entonces, vemos que así como en la primera ilustración, ¿cierto?, de estos ladrones, de estos asesinos, estos insensatos, ¿cierto?, que actúan perversamente en secreto, ¿cierto?, todo lo intentan hacer en secreto. Vemos un cambio exponencial. La sabiduría se expone públicamente, ¿cierto? Se expone en todo lugar, se muestra en las plazas, se muestra en las calles, en los lugares de reunión, para hacer un llamado, ¿cierto?, a volverse de la simpleza, a ser realmente entendidos, a poder cruzar esa vereda, ¿cierto?, de la necedad a la de la sabiduría. Y este llamado lo hace, ¿cierto?, en forma de pregunta, y dice: bueno, ¿hasta cuándo, cierto? ¿Hasta cuándo seguirán en esos caminos? Un mensaje, ¿cierto?, dirigido a los simples, ¿no?,
que eran estos que eran fácilmente seducidos, que carecían de entendimiento. En segundo lugar, a los burladores, ¿cierto? Y los burladores desearán el burlar. Aquellos que se mofan, ¿cierto?, de todo lo bueno, a los escarnecedores, ¿cierto? Como también la Biblia lo define. Pasan una vida sin preocupaciones, ¿cierto?, ignorando sus caminos por completo. Y en último punto, los insensatos que aborrecen la ciencia. Y esto, ¿cierto?, abiertamente rechazan la rectitud, abiertamente rechazan la sabiduría. Luego de esto, ¿cierto?, avanzando en el texto, vemos que se nos da una promesa, ¿cierto? La sabiduría personificada, ¿cierto?, nos dice que derramará, ¿cierto?, su espíritu sobre nosotros y nos hará saber sus palabras. Muy interesante. Si tan solo los simples, ¿cierto?, los burladores e insensatos se detuvieran por un momento a escuchar la sabiduría, esta les instruiría, les daría consejos, su espíritu, ¿cierto?, les quitaría la venda de sus ojos, podrían abrir su entendimiento a las cosas del Señor, podrían reflexionar, ¿cierto?, arrepentirse de sus caminos. Pero como dice el apóstol Pablo allá en el Nuevo Testamento, ¿cierto?, en 1 Corintios, dice, el hombre natural, ¿cierto?, no percibe las cosas de Dios porque para él son locura, y no las puede discernir porque se han de discernir espiritualmente, ¿cierto? ¿Recuerda ese texto? Estos hombres, ¿cierto?, están velados, ¿cierto?, están ajenos a las cosas de Dios. Y bueno, todos estos hombres insensatos, todos estos hombres que no quisieron oír, ¿cierto?, cuando el Señor extiende su mano, van a tener un final, ¿cierto?, triste. Verso 24 en adelante, va a decir, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis mi consejo, todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. El fin del insensato, ¿cierto?, es nuevamente reafirmado, así como los ladrones, ¿cierto?, y asesinos de la primera ilustración fueron atrapados en su propia codicia y tienen como destino final la muerte, asimismo el resultado final, ¿cierto?, de rechazar la sabiduría es muerte y destrucción. Así como el insensato, ¿cierto?, hoy se burla y se ríe de la salvación, ¿cierto?, y de los caminos temerosos del Señor, el Señor mañana le responde que Él se burlará de ellos cuando sean juzgados. Pienso que no en un tono burlesco como el que nosotros tenemos, pero sí en un sentido de recibir castigo por su burla. Y esta destrucción, ¿cierto?, será repentina, ¿cierto?, cuando ellos menos se lo esperen. Verso 27, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Pasará, ¿cierto?, en un momento repentino, cuando ellos menos se lo esperen, ¿cierto? El fin, sin duda, habla del juicio, ¿cierto? Ya no quedará más que hacer, sino que recibir toda la ira de Dios. El Señor, ¿cierto?, ya no responderá al llamado, será muy tarde. Verso 31 va a decir, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Finalmente, el insensato actúa bajo sus propios criterios, toma decisiones de acuerdo a su propia carne, no sabiendo que su corazón es perverso y engañoso, tratando siempre de ser el capitán de su propio barco, ¿cierto? Y a diferencia de este conocido proverbio que dice, ¿cierto?, fíate de Jehová de todo corazón, ¿cierto? Apóyate, ¿cierto? No te apoyes en tu propia prudencia, reconócele en todos tus caminos. Bueno, el insensato no se fía de Dios, no se apoya en su propia prudencia y no le reconoce, no le reconoce.
muy interesante. Verso 32 va a decir, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. La palabra desvío en el hebreo, muy interesante, quiere decir apostasía, ¿ya? Va a querer decir apostasía, rebeldía. Y ignorantes va a querer decir en hebreo también tontos, ¿cierto? Simples, personas fácilmente seducidas. Muy similar a la simpleza. Verso 32 va a decir, porque el desvío de los ignorantes los matará. Y no solo, ¿cierto?, la apostasía, ¿cierto?, los va a matar, sino que también los va a echar a perder. Y esto va a querer decir descarriarse, desaparecer, destruirse. Se fija cómo es el mismo concepto, pero lo vuelve a reafirmar. El desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. En el hebreo es casi como que hace una reafirmación del mismo punto. Y el capítulo 1 ya finalmente termina con promesas de bendición, ¿cierto? De seguridad, que gozan aquellos que abrazan la sabiduría y el temor de Dios. Todos aquellos que recibimos la reprensión del Señor, estamos atentos a ser enseñados, corregidos, instruidos por la sabiduría de Dios, ¿cierto? Somos hechos por Dios mediante Jesús, como dice allí en Primera de Corintios, ¿se acuerda? Somos hechos, ¿cierto? Sabiduría, santificación, ¿cierto? Redención, justificación. El Señor, ¿cierto? Nos rescata, pero no solamente con eso, nos da de su sabiduría. Somos hechos sabiduría, ¿cierto? Por Dios. Y en temor, ¿cierto? De Dios, mis hermanos, podemos habitar confiados sin temor del mal. ¿Se fija? Temerosos de Dios, pero sin temor del mal. Va a terminar el verso 33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal, sin temor del mal. Este primer, ¿cierto?, capítulo nos enseña, ¿cierto?, a estar atentos, a oír la sabiduría del Señor. Dice, el que me oyere, ¿cierto?, el que me oyere habitará confiadamente. Tenemos que estar prestos, ¿cierto?, a oír la sabiduría de Dios, ¿cierto? Incluso aquellos que somos creyentes, somos hijos de Dios, ¿cierto?, podemos caer en el error de abrazar la insensatez, podemos cometer el error de abrazar la escuela, ¿cierto?, de la insensatez, de no escuchar la voz de la sabiduría, de consentir en el pecado, ¿cierto? Creo que la primera ilustración no solamente nos muestra a no ser engañados por pecadores que nos tientan con hacer cosas malas, sino que también nos hace un llamado a no consentir, ¿cierto?, a nuestros deseos carnales, ¿cierto?, a nuestros deseos de nuestro corazón pecaminoso, llamados a no ofender a nuestro prójimo, a no tener prácticas que van en contra de lo que el Señor nos ha mandado, a no consentir, ¿cierto? Hijo mío, no consientas en estas cosas. Satanás, ¿cierto? Y el pecado finalmente pueden decirnos como estos pecadores, ¿cierto? Ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, ¿cierto? Satanás, el pecado, nos dice constantemente, ven con nosotros, ¿cierto? Ven con nosotros. Entonces, hermanos, tenemos que estar atentos, ¿cierto?, a la sabiduría del Señor, seamos humildes también en recibir la corrección, en recibir la instrucción, no solo la del Señor, sino también la de nuestro pastor, ¿cierto?, la de nuestros hermanos maduros, ¿cierto?, que tengan que enseñarnos. El creyente debe destacarse por ser enseñados por otros. Creo que Proverbios también a mí me deja eso, me deja el ser enseñados por otras personas, ¿cierto?, conocer razones prudentes, pero también poder ser enseñados por otros, ¿cierto? Los jóvenes estar muy atentos a lo que Proverbios dice, a obedecer a sus padres. Es muy importante obedecer a nuestros padres y lo que decía en un principio, ¿cierto? No solamente llenarse de conocimiento, sino que aplicar, ¿cierto? El conocimiento, ¿cierto?, es una parte, es la base de lo que después vamos a aplicar, que es la sabiduría. La sabiduría es práctica, siempre es práctica. Y el punto final y más esencial de todo es tener temor de Dios, porque
ese sin duda es el principio de toda sabiduría. El temor del Señor nos va a permitir entender sabiduría y doctrina, conocer razones prudentes, recibir el consejo de prudencia. Y es algo que vamos a estar viendo a lo largo, ¿cierto?, de estos estudios de Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Así que tenga eso en mente. Vamos a orar al Señor, ¿cierto?, para finalizar este tiempo, y lo dejamos en sus manos. Bendito Padre Celestial, Señor amado, Padre de gloria, venimos delante de ti nuevamente, Señor, agradecidos por tu palabra preciosa. Gracias, Padre, por estos dichos tan sabios, Señor, porque sin duda vemos tu palabra inspirada en ella, Señor. Podríamos estar mucho tiempo, Señor, solamente en este primer capítulo, Señor, escudriñando y sacando lecciones sabias, Señor. Padre, ahora que partimos este estudio como iglesia, te ruego, Señor, te lo pido, que seamos personas que no solamente se llenen de un conocimiento vano, Señor, que no solamente se llenen de un conocimiento sin sentido, que no solamente seamos personas intelectuales, académicamente correctas, sino que podamos, Señor, aplicar estos conocimientos, Señor, que podamos ser personas que tengan conocimiento, pero que apliquen con sabiduría, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder aplicar estos proverbios, Señor, a poder aplicar tu palabra en nuestras vidas, Señor, a no solamente ser oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, la oportunidad preciosa de poder estudiar estos textos, Señor. Padre, que esto nos pueda ser de enseñanza y que sea, Señor, para la gloria de tu nombre, que todos podamos aprender, ya seamos personas sabias, personas maduras, personas jóvenes, de todo tipo de personas que seamos, Señor, podamos aprender y aumentar nuestro saber. Padre, quiero dejar este tiempo delante de ti, sabiendo que tú estás escuchando, que tú estás atento a todas las cosas, rogándote esto en el nombre de nuestro glorioso Dios y Salvador Jesucristo. Amén.